Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos todos hoy a otro día del Señor. Decía una de las alabanzas, tenemos un Dios muy, muy grande. No simplemente grande, sino muy, muy grande. Meditemos en eso un poco. Dice, para lo que le gusta la ciencia, la Agencia Canadiense de Astronomía, a través del telescopio espacial Hubble, este telescopio está fuera del planeta Tierra, dice que pudieron revisar un espacio observable y llegaron a la conclusión de que hay más de 100.000 millones de galaxias, y en cada una de esas galaxias 100.000 millones de estrellas. Y decía que ni el universo puede contenerle. Mas sin embargo, en esas 100.000 millones de estrellas, toda esa inmensidad del universo que no lo puede contener, dice que hay más estrellas que todos los granos de arena que hay en todas las playas de este planeta. Imagínense pues esa inmensidad. Sin embargo, Dios, en su gran amor, que no podemos comprender, decide ir a un granito de arena en el espacio, a una partícula de polvo llamado planeta Tierra, y elegir a un pueblo que es Israel para darse a conocer al ser humano y para llevar salvación a cada uno de nosotros. ¿Qué había en este mundo? Ese es Juan 3:16, que todos los conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué había en este mundo? Meditemos en eso. Un mundo perdido, arruinado y culpable. ¿Qué había en este mundo que Dios pudiera amar? Nada digno de amor, nada digno. Mas sin embargo, Dios se dejó contener en una matriz, se humanizó en Jesucristo. El universo no lo pudo contener, pero una matriz lo pudo contener para vivir una vida sin pecado, y murió como un vil pecador por culpa de nuestros pecados. Reflexionemos en eso. En la cruz dicen que Dios, dice la palabra, que Dios escondió su rostro de su amado Hijo por culpa de nuestros pecados, porque Él llevó nuestras iniquidades. Él fue tratado como su enemigo, Él abandonó a su Hijo para ampararte a ti, amado amigo, amado hermano, para ampararme a mí. Jesús recibe el castigo y nosotros recibimos la justificación y perdón de pecados. Jesús es tratado como inocente, como culpable, perdón, para que nosotros seamos declarados inocentes. Meditemos en ese gran amor. ¿Tienes duda de cuánto te ama Dios? ¿De cuánto te ama Jesús? Medita en todo eso. Pero hay algo que quiero concluir. El universo no puede contenerlo, mas sin embargo rehusamos que nuestro corazón pueda contenerlo. Él necesita el permiso para entrar a tu corazón. No puede violar tu libre albedrío, no puede violar tu permiso. Hoy Él tocará la puerta de tu corazón y Él te quiere decir: déjame entrar, que quiero cenar contigo. Déjame entrar. Por favor, meditemos en ese grande amor. Si tienes duda que Cristo te ama, y qué grande amor. Sé que no vamos a entender esa inmensidad de ese amor, pero reflexionemos en eso y dejémosle entrar en nuestro corazón hoy. Hoy es el día de salvación. El hermano Daniel va a exponernos la palabra de Dios. Sea Dios ungiendo al hermano para que sea expuesta la palabra y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Dios nos bendiga a todos con su palabra.
Buenos días, tengan todos. Que el Señor les bendiga. La semana pasada estaba aquí con nosotros el hermano Carlos, compartiéndonos acerca de la levadura de los fariseos. Estamos abordando siempre el libro de Mateo. Miren cuántas cosas nos ha enseñado el Señor a través de Mateo. La verdad es que la palabra de Dios es maravillosa. Ya casi llevamos, ¿cuánto? Como 5 meses, 6 meses de estar hablando de Mateo, y hemos llevado una secuencia. Y Dios nos muestra a través de su palabra siempre realmente qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. No nos muestra qué es lo que espera de una congregación en sí, sino qué es lo que espera de mí, ¿verdad? Y el domingo pasado nos hablaba acerca del cuidado que debemos de tener de la levadura de los fariseos. Se nos hablaba de la hipocresía. ¿Cuántos aquí en la iglesia son una cosa y en su casa son otra? ¿Cuántos aquí nadie quiebra un plato y si es posible ya le ponemos una aureola, alas, y todos somos hermanos y no hay problema? Pero la verdad es que en la intimidad Dios conoce el corazón. Y no importa cómo te portes aquí, si te portas mal allá. Porque el objetivo es reflejar a Cristo en todo momento. El objetivo del cristiano es reflejar a Cristo en todo momento. Ese es el objetivo del cristiano. No es venir a la iglesia, no es congregarse, no es leer la palabra, no es alabar, no es orar, no. Todo eso es bueno. Pero lo principal es que con tu vida le des gloria a Cristo. Y le damos gloria a Cristo cuando somos obedientes y cuando reflejamos el carácter de Cristo. Y vale la pena decir, con aquellas personas que tenemos problemas. Porque reflejar el carácter de Cristo con mi hijo, que lo amo, con aquel que me da todo, con aquel que se lleva bien conmigo, no hay problema. Pero reflejar el carácter de Cristo, donde te chima el zapato, ahí es donde estamos llamados, los que nos llamamos cristianos, a realmente darle gloria al Señor. Ahí es donde se tiene que conocer nuestro cristianismo. Porque si no, nosotros vamos a ser igual que los fariseos. Bien con lo que nos hacen bien y mal con lo que nos hacen mal. Y no es así. Nosotros tenemos que ser de una sola cara, de una sola talla, de un solo peso. Y es hacer el bien. Incluso al que me haga el mal. Porque si no, estoy jugando a la religión. Y no se trata de jugar a la religión, sino de ser cristiano. De ser cristiano. Hoy, pues, vamos a abordar un tema que ahora en la mañana, que estaba meditando y hablando con mi esposa, decía, pero de eso ya hemos hablado un poco, pero Mateo nos lleva a esto. Mateo nos lleva a esto y es muy importante para nosotros, para todos. ¿Verdad? El tema que traemos es ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No es para la iglesia, no es para el grupo de personas, el grupo de hermanos, sino en particular para tu persona. ¿Qué significa Jesús? Para empezar, vamos a leer Mateo del 16 al 30, Mateo 16 del 13 al 20. Mateo 16 del 13 al 20. La verdad que yo quería hoy avanzar hasta el 28, pero ustedes saben que yo no puedo avanzar. Voy por parte. Entonces, hasta el 20. Mateo 16, 13 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios y nos habla acerca de la confesión de Pedro. Entonces dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos,
Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Ok? Cuando hablamos de Cristo, cuando dice que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo, Cristo significa el Mesías, el enviado, el esperado. Este era el Cristo, ¿verdad? Todos lo conocían como Jesús, pero él no quería que las demás personas se dieran cuenta que él era el indicado. Y vamos a abordar esta enseñanza el día de hoy, ¿verdad? Creo que va a ser en dos partes, porque la otra parte sí comienza del versículo 21 al 28, que es muy, pero muy importante, nada más que ahora no nos va a dar tiempo. Y vamos a poner esta enseñanza en las manos de Dios para que sea Él hablándonos, ¿ok? Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nosotros el día de hoy, Señor, y que tu palabra, Señor, escudriñe nuestros corazones, nos quite duda, nos quite engaños, y que tu palabra venga aclarando nuestra mente y hablando a nuestro corazón. Padre, ayuda a aquellos que están dormidos, despiértalos, Señor, a los que están muertos, dale vida, Señor. Bendito Dios, eso solo tú lo puedes hacer por medio de tu Santo Espíritu. Obra en esta mañana en todos los aquí presentes y aquellos que escucharán el mensaje a través del internet. Bendito Dios, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, entonces leímos Mateo 16, vemos la confesión de Pedro, ¿verdad? Y encontramos en el versículo 13, para ir analizándolo, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miremos que Jesús ha hecho ya un gran recorrido a través de todo el pueblo ahí de Galilea y de todas esas regiones de por ahí, y ya se sitúa en Cesarea de Filipos, en la parte norte, si nosotros agarramos un mapa, la parte norte del mar de Galilea, ¿verdad? Y el Señor Jesús se encontraba después de ahí para comenzar a bajar a Jerusalén, ¿ok? Él, después de Cesarea de Filipo, le toca bajar a Jerusalén. Y nosotros ya sabemos muy bien qué fue lo que le pasó en Jerusalén. De hecho, cuando abordemos la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a entender, ¿verdad?, por qué les dije que es en dos partes que vamos a dar esta enseñanza. Porque esta es la primera parte. Y esta primera parte es importante porque, como ya leímos ahí, él hace una pregunta. Él hace una pregunta acerca de quién dicen los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre. Y quién dicen ustedes que soy yo. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros no tenemos un concepto de quién es Jesús, nosotros no podemos ser cristianos. Si el concepto de Jesús que yo tengo es errado, entonces yo no puedo fundar mi fe sobre Cristo, sino que estoy fundando mi fe sobre un Cristo el cual yo me imagino que es así o que es asá. Ahí nosotros vamos a encontrar a través de la lectura que estamos haciendo cómo le respondieron, ¿verdad?, cómo le respondieron a él. Esta es una verdad que nosotros debemos de tenerla clara para ser llamados o para llamarnos cristianos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Entonces, dice que ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces ellos tenían una idea errónea de quién era Jesús. No sabían en aquel momento quién era Jesús, ¿verdad? Y hoy en día pasa igual. Hoy en día muchos se acercan a Jesús y lo buscan como un hacedor de milagros, que verdaderamente lo es. Que verdaderamente lo es. Buscan a Jesús ¿para qué? Para que les solucione sus problemas. Buscan a Jesús para que les dé trabajo. Buscan a Jesús para que les dé dinero. Buscan a Jesús para que transforme a su hijo, ¿verdad?, de la droga a una vida que se abstenga de la droga. Buscan a Jesús para que les dé una casa. Buscan a Jesús para que los ayude en esto, para que los ayude en el otro. Y nosotros, como ya hemos predicado muchas veces aquí, el mayor problema del hombre, la última vez que estuve aquí yo hace 2 domingos, decíamos que era el corazón. El corazón. Y que tu peor o tu mayor necesidad es que ese corazón sea cambiado. Entonces, ¿para qué sirve arreglar las cosas externas cuando hay algo interno que está malo? Entonces el Señor quiere arreglar tu corazón. El Señor quiere arreglar el problema que tienes con Dios. Porque tus pecados hacen división. Dice en el libro de Isaías que nuestros pecados han hecho división. ¿Entre quién? Entre Dios y nosotros. Entonces, el principal objetivo de Cristo al venir a esta tierra es ayudarnos
para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados, lo cual le costó a Él su vida en la cruz del Calvario. Eso es lo principal y eso es lo que deberíamos de buscar primeramente cada uno. La palabra nos dice claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Sin embargo, ya hemos dicho que buscamos cómo solucionar esto, componer aquello, que no sé qué, y a Dios lo dejamos olvidado, de último lugar. Entonces nosotros estamos haciendo las cosas al revés. Estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, y no es así. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios manda, porque si no, nos van a salir mal. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿alguna vez han hecho las cosas diferentes a como Dios las manda? Yo sé que me van a responder que sí. Y les preguntaría, ¿les ha salido bien? Y yo sé que la respuesta es no. Y entonces te volvería a preguntar, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué sigues poniendo tu voluntad antes de la voluntad de Dios? ¿Por qué sigues poniendo la carreta siempre y los bueyes atrás? Si ya sabes que no sirve, si ya sabes que esa no es la solución, lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, pero Dios quiere realmente aclarar esto, ¿verdad? Porque miren, no es de ahorita que algunos tienen una idea errónea acerca de Jesús, sino desde que Él vino a la tierra. La gente no sabía quién era Jesús. Y si no sabían quién era Jesús, entonces no podían usarlo para lo que Él era. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor, Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros hoy lo tenemos claro, pero no se trata de tenerlo claro aquí, sino de vivir conforme a lo que tenemos claro. Porque tenerlo claro aquí, muchos lo pueden tener. Y si yo le pregunto a ustedes, cualquiera de ustedes puede pasar al frente a predicar y decirme quién es Jesús, bla, 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 y lo puede explicar hasta mejor que yo. Sin embargo, ¿cuánto de eso de lo que hablas lo vives? No se trata de cuánto sabes o cuánto tú manejas, sino cuánto es lo que tú vives de eso. Incluso algunos han hecho de Jesús su Salvador, pero no su Señor. Y a la verdad Jesús es el Salvador, pero sobre todo es el Señor. Es el Señor y tiene que ser el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Entonces algunos daban una idea equivocada de quién era Jesús: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Y al escuchar el Señor Jesús esto, que Él ya lo sabía porque lo sabe todo, Él conocía cómo se referían a Él. Entonces Él hace una pregunta, dice en el versículo 15, y Él dijo, ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? Y ahora viene el Señor y te pregunta, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significo yo para ti? Eso es lo que nos viene a decir el Señor Jesús. ¿Quién soy para ti? ¿Qué represento para ti? La misma pregunta que le hizo a sus discípulos antes de entregar su vida, nos la hace hoy a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo? Y no es, como te decía, una respuesta teórica, una confesión teórica y ambigua de tu fe, que dices una cosa y vives otra, sino que si realmente tú dices que Jesús es Dios, tú dices que Jesús es el enviado, es el Mesías, como lo dijo Pedro, entonces tu vida debe reflejar eso. Porque si ya conoces que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino para salvarte, que Jesús vino para solucionar tu problema entre Dios y tu persona, si Jesús vino a morir, a ocupar el lugar que te correspondía a ti en la cruz del Calvario, ¿por qué razón tu vida refleja lo contrario? ¿Por qué razón? Entonces no se trata de que, como muchos creen, una confesión de fe. Yo ya pasé al frente, yo ya dije quién era Jesús, le pedí perdón por mis pecados, pero tu vida sigue igual. Tu vida sigue igual, desconfiando, teniendo malos pensamientos, tu vida sigue mintiendo, haciendo lo malo, haciendo lo que no le agrada a Dios. La confesión no te sirve de nada si tu vida y tus hechos no corresponden a lo que confiesas. No te sirve de nada. Entonces, es muy importante que nosotros veamos que lo que nosotros confesamos, incluso, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir conforme a eso. Nosotros tenemos que vivir conforme a eso. No se trata de llamarnos cristianos. La palabra nos dice en Mateo 7 que muchos dirán en aquel día, Señor,
Pero si yo iba a la iglesia, Señor, si yo predicaba, Señor, si yo alababa, Señor, si yo oraba, Señor, si yo contribuía, Señor, si yo diezmaba, Señor, si yo... Apartados de mí. Nunca, óigase bien, nunca os conocí hacedores de maldad, por cuanto nunca obedecieron a mi Padre, nunca hicieron la voluntad de mi Padre, nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque esta gente tuvo una idea errónea de quién era Jesús. Estaban mal enfocados. Venían a la iglesia, predicaban y podían andar buscando calmar su conciencia, o andaban buscando tal vez que la gente lo viera como buenas personas, pero no andaban buscando realmente que su problema mayor fuera solucionado. Y tu problema mayor y mi problema mayor está ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. El único que nos puede ayudar a solucionar nuestro problema en el corazón es Cristo Jesús. No se trata de reconocer con la boca, de decir que he sido bautizado. Miren, yo conozco personas, jóvenes, adultos, que han sido bautizados y su vida no refleja a Cristo. Pertenecen a una iglesia y su vida no refleja a Cristo. Entonces, digo yo, ¿cuánto engaño? Y con esto no te quiero decir, aquí nosotros reflejamos a Cristo. No, con esto te quiero decir, yo trato de vivir mi vida reflejando a Cristo. Porque incluso aquí hay personas que no reflejan a Cristo con su vida. Pero eso es algo personal. Eso es algo personal. Y cuando nos enfrentemos delante del Señor, así vamos a estar cara a cara con Él. Cada uno de nosotros. Y no vamos a decir, es que la que tenía al lado en la iglesia no representaba a Cristo, viera lo que me dijo, vieras cómo se alteró, vieras cómo me mintió. No, no, yo voy con vos. Yo voy con vos. Alguien me preguntaba ayer, me decía, ¿qué opina usted de un joven que de pequeño fue violado por su padre? Y no solamente eso, sino abusado físicamente y emocionalmente por su papá. Y ya cuando estuvo grande, este joven vino y mató a su papá. Pero, me decía la persona, lo hizo en defensa propia, porque él no podía seguir aguantando eso. Entonces le digo, mira, lo que yo pienso es que yo no voy a justificar que él haya asesinado por todo lo que le hicieron. Él estaba llamado, uno, ¿verdad?, a honrar a sus padres. Lo que hubiera hecho es denunciar o ver que cualquier otra cosa, que la justicia tomara las manos de esto, pero él no tenía por qué tomar una justicia por su propia mano, ¿ya? Porque la vida realmente le corresponde solo ¿a quién? A Dios. La vida y la muerte le corresponde solamente a Dios. Y él estaba llamado a guardar su corazón. Entonces, lo que yo te quiero decir es de que lo que hacía el padre no estaba bien, pero lo que hizo el hijo tampoco es justificable, sino que las dos cosas están malas. ¿Y qué pasa con esto? Con alguien que no tiene un conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de justificar lo que yo hice porque el otro me hizo. No se trata de eso, no se trata de eso. Entonces, ¿quién decís que soy yo? Esta pregunta nos la hace el Señor. No creamos, como te digo, que con reconocernos cristianos, con tener una Biblia y abrirla un día a la semana, el domingo, somos cristianos. No creamos que por venir a una reunión somos cristianos. No creamos que por estar dentro de la iglesia somos la iglesia de Cristo. Porque puede correr ese engaño también. Que porque la iglesia física aquí te abrió las puertas, te llaman hermano, te ponen a trabajar o algo así, entonces tú puedes creer de que ya tienes un pie en el cielo. No. Lo que te debe importar realmente es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, primero te tienes que haber arrepentido. Y después del arrepentimiento tienes que haber recibido el perdón de pecado. Y cuando recibes el perdón de pecado, tienes un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo te lleva ¿a qué? A amar a Dios, a amar a tu prójimo y a perdonar. Así como también a ti te han perdonado. Entonces, no puede haber un cristiano rencoroso. No puede haber un cristiano que no perdona. No puede haber un cristiano que remoja y remoja y remoja. Porque imagínate que Cristo estuviera remojándote todo lo que te ha perdonado.
Nosotros debemos de pensar en todo lo que nos ha perdonado el Señor. ¿Para qué? Para así perdonar también nosotros al que nos ofende. En eso sí tenemos que pensar nosotros. Cada vez que a mí me ofenden, yo tengo que, oye, yo también lo he hecho. Yo también he hecho lo malo. Por mi culpa Cristo fue clavado en esa cruz. Y eso me tiene que mover a mí, a mi corazón, llevarme ¿a dónde? A perdonar al que me ofende. ¿Por qué no perdono? Porque no entiendo el perdón que Cristo me ha ofrecido a mí ni me ha dado a mí. Cuidado, ni lo he aceptado ese perdón. Cuidado, me llamo cristiano y vivo como que yo me merezco ese perdón o por todo lo que he hecho, que he sido bautizado, que vengo a la iglesia, que diezmo, que ofrendo, que cualquier cosa, yo ya me merezco eso. No, nadie se merece el perdón de Cristo. Sin embargo, Él nos ha perdonado. Y como Él me perdonó, yo estoy llamado ¿a qué? A perdonar. Y como Él me amó, yo estoy llamado ¿a qué? A amar. Pero si yo no amo y no perdono, ¿es por qué? Porque realmente no he conocido a Cristo. Y me falta conocer a Cristo. Pero estoy dentro de la iglesia, pero predico, pero toco la guitarra, pero esto. No conoces a Cristo, hermano, discúlpame. Pero tengo 20 años, 40 puedes tener, pero dale gracias a Dios que hoy te das cuenta que no conoces a Cristo, que te falta conocerlo. ¿Para qué? Para que puedas amar y perdonar, como realmente Él lo hace. Por eso Él dice, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién es Cristo para ti? Y yo sé que al unísono, si yo les pregunto, me van a decir, Cristo es el Hijo del Dios viviente, como lo dijo Pedro. Y me van a decir, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Rey, Cristo es mi esto, Cristo es mi lo otro. En tu vida, ¿quién es Cristo? Ahí donde nadie te mira, ¿quién es Cristo? Ahí cuando te ofrecen una coima, ¿quién es Cristo? Ahí cuando te ofrecen una copia, ¿quién es Cristo? Ahí cuando te ofrecen un negocio turbio, ¿quién es Cristo para ti? Ahí cuando ya te exasperan, ¿quién es Cristo para ti? Ahí cuando tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Ahí cuando eres tentado, ¿quién es Cristo para ti? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Él le hace la pregunta a los 12, porque él ya sabía cómo el mundo lo estaba viendo y quién era él para los demás. Sin embargo, para ti, ¿quién es Cristo? ¿Quién es ese al cual le dice Señor? ¿Será realmente, es realmente el Señor y Rey del universo, pero será el Señor y Rey de tu corazón, de tu vida, de tu mente, de tus acciones? Y si es el Hijo de Dios, como te decía, entonces, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué siempre caminas y guías tu vida en dirección a lo que tus pensamientos creen que son buenos? Dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, recto, pero su fin es de muerte. Encomienda a Jehová tu camino, tu senda. Confía en Él y Él hará. Y Él hará. Ah, no, pero es como yo creo, es como yo pienso, es como yo digo. ¿Sí? Si es como vos decís, como vos pensás y como vos crees, mal te va a ir. Tiene que ser como Dios manda. Esa es la única manera. No hay otra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo hemos visto en nuestra vida. Cuando decimos que es a nuestra manera, le echamos a perder toda. Como dice una hermana, se pasea en los chapodados. No sirve, no sirve. Entonces, si nosotros vamos a decir que somos cristianos y que Cristo es nuestro todo, que Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y tenemos que ser la sal de la tierra y tenemos que vivir como Cristo quiere que nosotros realmente vivamos. Si vamos a reflejar a Cristo, miremos por favor Mateo 5, versículo 43. ¿Qué nos dice el Señor en adelante? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Está hablando el Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús, ¿oyeron ustedes que le dijeron, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Y ahora viene el Señor Jesús y dice, pero yo os digo, es decir, el Señor nos está diciendo, y es una orden que nos está dando, no es una sugerencia, no dice, pero yo os sugiero, me parece que tal vez sería mejor que, o qué piensan ustedes si, no está diciendo eso, sino dice, pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que hace vuestro Padre? Hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y hace llover sobre buenos y sobre malos. Entonces igualmente nosotros debemos de tener un corazón de esa manera. ¿Para qué? Para que seamos llamados, nos dice la palabra, hijos de Dios. Entonces no vamos a ser llamados hijos de Dios porque voy a la iglesia. Entonces no voy a ser llamado hijo de Dios porque ya me bauticé. Entonces no voy a ser llamado hijo de Dios porque ya ofrendé. Aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer para ser llamados hijos de Dios. Y yo te voy a hacer una pregunta y contestarla con sinceridad. ¿Es fácil amar a tu enemigo? ¿Es fácil amar a tu adversario? ¿Se puede amar a tu enemigo? ¿Se puede amar a tu adversario? ¿Se puede amar a aquel que te hace mal, que piensa mal de vos, que habla mal de vos, que te serrucha el piso, que está en contra de tus pensamientos? Para el hombre, imposible. El hombre vive bajo la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Pero bajo la ley del amor que sobrepasa todo, eso pasa, la ley del amor que sobrepasa todas las leyes, esa ley nos lleva a amar a nuestros enemigos. A perdonar. Porque cuando perdonás, estás amando. Y cuando perdonás, el más beneficiado sos vos, porque liberás de tu corazón esa amargura, ese enojo, esa ira, esa contienda. Y te sentís en paz, te sentís libre. Pero si no perdonás, ahí estás albergando eso. Y el Señor dice, ¿saben qué? Si ustedes realmente creen que yo, ¿quién decís que soy yo? Vos sos el Cristo, ¿ok? Entonces viví conforme a lo que decís. Y para poder vivir conforme a lo que decís, te dejo Mateo 5, 43 al 45. Es decir, ya sabes, tenés que amar a tus enemigos, aborrecer al que te persigue. De esto se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de ser bautizado, de venir a la iglesia y de hacer lo que te piden que hagas. Mirá, religiones abundan, que les piden más cosas, se reúnen todos los días y a cada momento y no diezman, sino que dan más y lo hacen. Porque ellos tratan de ganar el cielo a través de lo que hacen. Pero el cielo no se trata, o el cielo no se gana a través de lo que hacemos, sino que el cielo lo ganamos ¿cómo? A través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros declaramos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y lo creemos en nuestro corazón, no me tienen que decir, vení a hacer tal cosa, lo hago por amor. Como le ponía el ejemplo a alguien esta semana y le decía yo, cuando amás, no te tienen que decir, levantate, despertate, te levantás, te despertás, no importa la hora. ¿Por qué? Porque estás amando, estás sirviendo, te nace del corazón. Pero cuando te tienen que decir, hacé y todo esto, significa de que no estás amando. Significa que lo estás haciendo por una obligatoriedad o porque te lo están pidiendo. Pero de vos no nace. ¿Por qué? Porque no ha nacido el verdadero amor. No sabes lo que significa Cristo. No te estás dando por Cristo. No has conocido a Cristo. ¿Ves por qué les digo que no iba a poder llegar al 28 si apenas vamos por el 15? Bueno, versículo 17 para avanzar un poco. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, a la respuesta que dio Simón y dijo, tú, cuando dijo, a ver, sí, el 16 decía, el 15, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo ha revelado un hombre, no te lo ha revelado una religión. No, el Señor sí ocupa a predicadores. ¿Para qué? Para que te lleven el mensaje. El Señor puede ocupar una campaña. ¿Para qué? Para alcanzar las almas. Pero realmente el único que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Señor por medio de su Santo Espíritu. Eso nos deja claro en Juan 16:8. Y Él vendrá y os convencerá, ¿verdad? ¿De qué? De pecado, de juicio y de justicia. Solo el Señor puede hacer esto. Sí ocupa hermanos, sí ocupa predicadores, sí ocupa pastores, sí puede ocupar una alabanza, pero el único que te convence de tus pecados es el Espíritu Santo.
esa obra no puede hacerla ningún hombre. Esa obra no puede hacerla ninguna iglesia. El Señor ocupa esto, pero realmente el que convence es el Espíritu Santo. Por eso le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino quien viene desde arriba esa revelación. Y cuando viene desde arriba la revelación de quién es Jesús, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando viene desde arriba esa revelación a tu corazón, entonces tú tienes ese conocimiento y se te abren los ojos y decís vos, ¡Ah! Cristo, el santo, santo, santo murió por mí. El perfecto vino por mí y fue clavado en esa cruz por mí. Me debo a Él, lo amo a Él. Y entonces te das en amor ¿por quién? Primero por el Señor y después para con todos tus semejantes. Y ya sabes que lo que más vale en tu vida, ¿qué es? Cristo, sobre todas las cosas. Entonces te debes a eso, pero ese conocimiento, si viene de parte de una iglesia, si está aquí porque lo leíste, porque te lo han explicado, porque estuviste, ¿cómo te digo yo?, en un instituto bíblico o algo así, aquí lo puedes tener. Pero la única manera en que es efectivo es cuando baja el corazón. Cuando baja el corazón y lo demuestras a través de lo que vives. Pero si no lo demuestras a través de lo que vives, tú puedes pregonar, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, miren, yo soy cristiano, miren, yo soy lo otro, y con tu vida haces otra cosa. ¿Sabes qué? Eso no te sirve para nada. Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Entonces, esta revelación que da el Señor es una revelación en nuestro corazón. En nuestro corazón, que nos hace realmente arrepentirnos y no querer volver a pecar. Nos hace realmente buscar siempre el rostro de Dios. Nos hace realmente buscar hacer su voluntad. Y su voluntad, ¿donde la encuentro? En su palabra. En su palabra. Entonces, por eso te decía, leer no te va a salvar. Pero cuando eres salvo, necesitas leer. ¿Por qué? Porque ahí encuentras qué es lo que Dios quiere para ti. Ahí es lo que encuentras. Entonces, si no eres salvo, lee y no entiendes. Y dice, ¿por qué el hermano de un texto saca tantas cosas? Porque no es el hermano, es el Espíritu Santo el que lo revela. Miren, nosotros los hombres estamos muertos en conocimiento. Y Dios de una palabra, ¡boom!, creó el universo. Y el ser humano no puede hacer eso. El ser humano no puede hacer eso. Entonces, esto es revelado, y cuando esto es revelado a tu vida, realmente estás conociendo quién es Cristo. Y ya esa revelación te lleva ¿a qué? A darte y amar a Cristo. Porque conoces realmente el sacrificio que Él vino a hacer por tu vida. Que aquel ser maravilloso dejó su trono de gloria. Aquel ser maravilloso se encarnó en un hombre como vos y como yo. Aquel ser maravilloso se humilló a sí mismo. Tomó la forma de siervo. Porque ¿a qué vino Jesús? No vino a servirnos. Vino a servirnos. A sus apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos, no le lavó los pies, no les sirvió. Los amó, porque el que ama sirve. El que ama no espera ser servido, el que ama sirve. El que ama se da, no espera que se den. El que ama se da, sin esperar que le correspondan. Pero muchas veces nosotros amamos, ¿cómo? Si me dan esto, yo amo. Si no me dan aquello, no amo. Pero Él vino a amarnos cuando nosotros no le amábamos a Él. Él nos amó ahí. Y de esa misma manera nosotros tenemos que amar a todos nuestros semejantes, aunque no seamos correspondidos. Tenemos que amar siempre. De esta manera vamos a ser llamados hijos de Dios. De esta manera vamos a ser llamados. Él dejó su trono, Él se hizo hombre, Él se humilló, se hizo siervo, Él murió en una cruz por ti. Se entregó por completo por ti. Y cualquiera puede decir, yo no se lo pedí. Está bien, no se lo pediste, pero lo hizo. Incluso tiene más mérito que no se lo hayas pedido porque vio tu necesidad, porque vio tu desgracia y Él dijo, yo me pongo por Él. Yo doy mi vida por Él. Aún eso tiene más mérito, porque sin que se lo hayamos pedido nadie, Él vio nuestra desgracia y se dio por todos nosotros. Entonces esto solo lo revela, ¿quién? El Espíritu Santo. Ah, ya lo entiendo, hermano. Sí, perfecto que lo entienda. Ahora, vívelo. Si lo entiendes realmente, te digo, vívelo. Y vas a vivir a Cristo. Vas a vivir por Cristo. Y vas a vivir en Cristo. Entonces vas a vivir eternamente. ¿Por qué? Porque Cristo viene a morar
en tu vida. No se trata aquí, no, olvidémonos de eso. Conocimiento puede abundar, pero la vivencia, eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Cuánta gente, te repito, no se sabe la Biblia así? Mira, muchos eruditos judíos se conocen la palabra mejor que cualquiera de nosotros a temprana edad, pero no la viven. ¿Para qué les sirve? Muchos católicos se conocen la palabra también, adventistas, y puedo mencionar cualquier otra religión. Muchos cristianos conocen la palabra, pero no la viven. ¿Para qué les sirve? ¿Sabe para qué les sirve? Para la misma condenación. Porque la palabra que te puede servir para salvación es la palabra que mañana te va a servir para condenación. Porque el Señor te va a decir, ¿sabías que? Y no lo hiciste. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. No es simplemente que te apartes de lo malo, del pecado. No es simplemente que te apartes de los vicios, de las mujeres, de esto y del otro. No. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, si sabes amar y no estás amando, si sabes que te perdonaron y no estás perdonando, si sabes que se dio por vos y vos no te estás dando, hermano, es que eso cuesta. Te entiendo, no has conocido a Cristo. Pero cuando conoces a Cristo, tú dices, yo camino la otra mía, yo pongo la otra mejilla, yo voy adelante y no importa. ¿Por qué? Porque tu mirada no está puesta en lo que te hacen, sino que está puesta en Cristo. ¿Y tú quieres reflejar a quién? A Cristo. No quieres pagar con la misma moneda, no, yo quiero reflejar a Cristo. Y si esto te va a costar tu vida, yo quiero reflejar a Cristo. De hecho, más adelante, eso es lo que cuesta seguir a Cristo, dar la misma vida de nosotros. Y esto nos lleva al siguiente versículo, que dice Mateo 16, 18. Yo también te digo, le dice, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un versículo muy controversial a través de los tiempos, porque ha llevado a desacuerdos y desuniones en personas que piensan o lo agarran de una manera y otros que lo agarran de otra manera. Porque muchos dicen, mira, entonces la iglesia fue fundada sobre Cristo, o el fundamento, sobre Pedro, porque estaba refiriéndose a Pedro. Entonces dice, la iglesia está fundamentada sobre Pedro, y Pedro fue el primer papa. No dice en ninguna parte de la Biblia que Pedro fue el primer papa. Miren, él tiene una plática con Pedro, y entonces le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque para poder entender este versículo 18 del capítulo 16, nosotros no podemos sacar de ahí una doctrina, sino que nosotros estamos llamados ¿a qué? A ver de qué nos habla, qué es lo que está ahí pasando en ese momento. Y entonces viene el Señor Jesús y le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Dicen que sos Elías, dicen que sos Jeremías, dicen que sos un profeta, que sos Juan el Bautista. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y le dice Pedrito, sale, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿a quién está haciendo referencia toda esta lectura? A Cristo Jesús. Y entonces le dice, así como vos estás diciendo que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo te digo que tú eres Pedro. Pedro significa Petra, que es piedra o roca pequeña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Óigase bien, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, muchos dicen que el fundamento de la iglesia es Pedro, que Pedro es el primero. No, el primero es Cristo. El fundamento de la iglesia, la roca de la iglesia es Cristo Jesús. Miren que hay algo importante que dice ahí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el Hades? El infierno. ¿Ok? ¿Quién es el único que ha vencido a la muerte y al infierno? Jesús. No pudo prevalecer contra él. Pedro murió y está muerto físicamente, aunque el espíritu de él esté con el Señor. Pero Pedro está muerto, pero Cristo murió y resucitó. Las puertas del Hades no pueden contra él. Él es el fundamento de la iglesia, él es la roca de la iglesia y la roca de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo como el Hijo de Dios y vivimos conforme a eso, nosotros tenemos nuestra fe fundamentada ¿sobre qué?
sobre la roca, que es Cristo Jesús. Sobre aquella roca que fue puesta en Sión. En Sión fue puesta esa roca, una roca inconmovible. De hecho, la palabra nos dice también en Mateo 7 que pongamos nuestra confianza en qué, o que edifiquemos nuestra casa sobre qué, sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. El mismo Pedro nos dice, miren, para que no quede duda de esto, el mismo Pedro en su carta, es decir, él escribe una carta, primera de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 7. Vamos a ver lo que dice Pedro acerca de esa roca, dice, acercándoos a él. ¿A quién? A Jesús. Está Pedro escribiendo, y dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Y para Dios Padre, ¿cómo es esa piedra? Nos decía al principio, preciosa también. Para los que, él es precioso para los que creen. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Sabemos qué es la piedra que es cabeza del ángulo? Sobre la cual descansa todas las demás piedras. Entonces dice Pedro, todos nosotros somos una piedrita. Incluso él está diciendo, yo soy una piedra. Tú eres una piedra, este es una piedra, aquel es una piedra, pero hay una piedra principal, una piedra angular, y esa piedra angular es Cristo Jesús. Y todos vamos a descansar y depender sobre ese fundamento que es esa piedra, que es esa base. Porque miren, esto que vemos aquí, y se lo digo con conocimiento, no es la iglesia. Las cuatro paredes no es la iglesia. La iglesia de Cristo, aquí nos está diciendo ese texto, está siendo edificada. ¿Sobre qué? Sobre la base que es Cristo. Y cada creyente que vive en su corazón, reconociendo y viviendo como que Cristo es su Señor, como que Cristo es su Redentor, viene a formar parte de esa iglesia y viene a encajar esa piedrita sobre ese fundamento, y otra piedrita, y otra piedrita, y otra piedrita, hasta que forma el edificio que nuestros ojos no pueden ver, pero que para Dios sí es visible. Y esa es su iglesia. Amén. La iglesia de Cristo fundada aquí en la tierra. No es una iglesia física. ¿Por qué? Porque muchos a través de este texto han querido decir, no, entonces nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. No existe eso. Si tú vives conforme a la voluntad del Señor, tú perteneces a la iglesia del Señor. Tú puedes estar aquí, tú puedes llamarte cristiano, puedes haber sido bautizado, pero si tu vida no está conforme a lo que Cristo manda, tú no eres parte de la iglesia de Cristo. Eres parte de la iglesia donde nos reunimos, pero no eres parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es algo que nuestros ojos no pueden ver. Pero yo, como piedra, estoy llamado a formar parte de esa iglesia y a basar mi fe y mi confianza ¿solo en quién? En aquel que es el fundamento. En aquel, porque no hay otro fundamento. El único fundamento es Cristo Jesús. Porque si realmente Pedro fuera el fundamento de la iglesia, no seríamos cristianos, seríamos petranos. Pero somos cristianos. Creemos en Cristo. No solo Pedro lo dice, sino que también Pablo en 1 Corintios 3, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es lo que somos nosotros? Pablo está diciendo. Dice Pablo, yo, Pedro, Juan, Matías, todos los que estaban ahí, nosotros somos colaboradores de Dios. Bernabé, y vosotros sois labranza de Dios. ¿Quién? Vos y yo, vosotros, se refiere a nosotros. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Óigase bien, cada uno de nosotros viene a formar parte del edificio de Dios. Ahí vemos una piedra, después otra piedra, después otra piedra, después otra piedra, después otra piedra. Pero hay un fundamento. Cada uno de nosotros representamos una piedra de eso. Nosotros estamos formando ese edificio. Dice, vosotros sois
edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pero yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, es decir, sobre qué está basada su fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? El cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Entonces, nuestra fe, nuestra iglesia está fundamentada ¿en quién? En Cristo. Repito, no estoy diciendo, a ver, los que nos reunimos aquí o los que se reúnen en Managua son los que están fundamentados sobre la roca y somos los verdaderos, porque muchos se atribuyen eso, pero eso es sectarismo. Yo te puedo decir, yo vivo queriendo hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a su palabra, y hay hermanos que me demuestran con su vida igualmente que viven deseando hacer la voluntad de Dios, pero en lo personal cada uno sabe cómo está con Dios. Si le está obedeciendo o no le está obedeciendo, y si es parte de las piedras que conforman el edificio santo de Dios aquí en esta tierra. No el edificio que logramos ver con nuestro ojo, sino el edificio que no logramos ver con nuestro ojo, pero que Dios sí lo está viendo. Que Dios sí lo está viendo. Entonces, no hay otro fundamento. Ahí solamente Cristo Jesús. Dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y de ahí vienen muchos y dicen, ¿ves que le dio las llaves del cielo? ¿Quién tiene entrada? ¿Para qué sirve una llave? Para abrir. Para abrir. Para eso sirve. No tiene otra razón. O ver, y cuando abrís, ¿qué haces? ¿Las dejas abiertas o entras? Si vas a abrir es para entrar. La lógica nos dice eso. Entonces, ¿quién tiene entrada al cielo? ¿Solamente Pedro? Todo aquel que cree. Porque el que no cree, ¿qué le va a decir? Nunca te conocí, aquí no puedes entrar, no perteneces a este reino, lo siento mucho, va que chifla, va para allá. Pero aquel que obedeció, aquel que se sujetó, aquel que amó, porque el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, aquel que vive conforme a la voluntad de Dios, no aquí en la iglesia, sino su vida, entonces su vida entera, entonces ese tiene entrada, ¿a dónde? Al cielo. Entonces, no solamente Pedro, sino cada uno de nosotros tenemos esa llave para entrar. Y esa llave no fue dada por medio de Cristo. Esa llave no es dada por medio del Evangelio. Porque el Evangelio es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino para poder llegar hasta allá. Entonces, a Nicodemo le dijo en Juan 3, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Te digo otra vez, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Y te lo vuelvo a decir 3 veces para que entendiera. Y dice Nicodemo, ¿y cómo hago para nacer de nuevo? ¿Me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? No, le dice. Simplemente, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que tener un corazón nuevo. Si no tienes un corazón nuevo, puedes estar aquí entre nosotros, te queremos mucho, te amamos, te podemos servir, pero preocúpate. Preocúpate por tener un corazón nuevo. Confiesa a Dios tu pecado. Confiesa a tu prójimo también tus pecados. Ve, humíllate delante de Dios. Restituye. Comienza a caminar como Dios quiere que camine. Ama a tu prójimo, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tus enemigos. Ama ahí donde te duele. Perdona. Para ti va a ser imposible. Pero si dejas que Dios more en tu corazón, Él va a hacer que lo imposible se haga posible. Porque Él es el único que puede hacer eso. Miren, esto no se trata de formar una religión. Lo que menos queremos es formar una... Cristo no vino a formar una religión. Cristo vino ¿para qué? Para tener una comunión, una relación con cada uno de nosotros. Y al tener esa comunión y esa relación con cada uno de nosotros, venimos, si somos obedientes a Él, venimos a formar parte de esa piedra que está edificando la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo. Si tú eres hijo de Dios y vives conforme a su voluntad, entonces tú también tienes la llave, ¿para qué? Para entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos. Todo cristiano tiene la Sagrada Escritura y esa Escritura le sirve como ¿para qué? Como lumbrera, como lámpara. ¿Para qué? Para poderse guiar, para poder caminar. Ninguno en particular, ninguna religión en particular se puede atribuir, yo tengo la llave. Todas lo pueden decir, pero ninguno en particular lo puede decir. ¿Me entienden lo que les expreso? Es decir,
Todas los pueden decir, pero nadie puede tenerla realmente, porque la tiene solo aquel que ama, que obedece y que vive conforme a lo que Dios dice, que vive conforme a lo que Dios dice que nosotros debemos de vivir. Entonces cada uno de nosotros, sí, estamos llamados ¿a qué? A proclamar el Evangelio, a vivir conforme a su voluntad. Entonces, ya resumiendo, si Jesús es para ti el Hijo del Dios viviente, como lo expresó Pedro, si Jesús es para ti el Hijo del Dios viviente, entonces Él es tu Señor, es decir, tu amo, a Él te debes, a Él le sirves, por Él vive. Él reconoce que vino desde los cielos por ti. Oye, no vino de Managua, no vino del exterior, no vino de otro planeta, vino desde los cielos por ti. Se hizo semejante a ti, aquel Dios que creó el universo, se hizo semejante a ti para enseñarte el camino. Y vino a pagar por tus pecados. ¿Cuántos pecados tenés? ¿Cuántos pecados has cometido? Todavía ayer. Para no decirte todavía hoy, porque por ser domingo puedo decirte levantaste con el pie derecho, pero ¿cuántos pecados has cometido? Y Él vino a echarse toda esa cantidad de pecados encima por amor a ti. Si lo reconoces realmente en tu vida, en tu corazón, si Él es tu Señor, Él es tu Salvador, y reconoces que Él pagó por ti en la cruz del Calvario, entonces de alguna manera estás reconociendo que Él es el fundamento de tu fe, el fundamento de tu vida. Él es el todo para ti, te debes para Él. Entonces de esta manera tú vienes ¿a qué? A formar parte de esa iglesia de Dios, que no son 4 paredes, sino que es una iglesia que va a estar por toda la eternidad, por toda la eternidad. Eso es lo que debemos de apuntar cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que si alguien entra por esa puerta y es parte de la iglesia de Dios, que yo no logro ver, sus hechos van a reflejar en quién él está creyendo. Sus hechos van a reflejar que para él Cristo es su fundamento, que para él Cristo es la roca eterna, que para él Cristo es su todo. Yo no necesito ir a ver qué doctrina te dieron, que no sé qué. A ver, cuando yo miro que esta persona ama a Cristo, ama a su prójimo, que esta persona vive conforme a la palabra, yo puedo decir, esta persona es parte del reino de los cielos. Esta persona vive conforme a la voluntad de Dios. Esta persona puede llamarse hermano. ¿Por qué? Porque ambos estamos siendo edificados bajo la misma roca y tenemos nuestra confianza bajo la misma roca. Entonces no se trata simplemente de las 4 paredes, sino que se trata del cambio que Dios hace en nuestro corazón. Y ese cambio que Dios hace en nuestro corazón, nosotros lo hacemos evidente para con todos los que nos rodean. No, repito, para con los que me caen bien, ni para los que amo, para todos los que me rodean. Y nosotros sabemos bien que entre los que nos rodean hay gente que no le somos monedita de oro. Pero Dios me manda ¿a qué? A que yo los ame, a que ore por ellos, a que esté pendiente de ellos. Si nosotros tenemos esto en nuestra mente y confesamos realmente, si decimos Cristo es, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él es el Rey eterno, el Rey de gloria, mi Señor, mi Salvador. Entonces no se trata solo de esa declaración textual o verbal, sino que sea evidente en tu vida. Evidente en tu vida. Porque incluso yo me puedo reunir con vos y podemos hablar y te puedo preguntar cómo está tu vida y me puedes decir maravillosamente, creyendo esto y lo otro. Yo puedo ser engañado. Yo no conozco tu corazón, pero Dios no puede ser engañado. Y Dios sí conoce tu corazón. Por eso de nada te sirve formar parte de una iglesia física si no formas parte primero de la iglesia de Cristo, si tu fe no está fundamentada sobre Él. Versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Miren, ¿a qué le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, shh, está bien, ustedes ahora ya lo saben, pero no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús da esta orden a sus discípulos porque el conocimiento intelectual
no salva. El hecho de saber de que Jesús es el Hijo de Dios, eso, solo saberlo, no me salva. Sino que realmente cuando yo acepto eso en mi corazón y en mi mente, eso transforma mi vida y eso me hace obedecerle, amarle y servirle. Entonces, es un conocimiento real y vivencial el que te va a salvar. Esa fe que depositamos en el Hijo de Dios, esa fe que fue anunciado por los profetas, esa fe de que el Santo, Santo, Santo pagó por el peor de los pecadores, esa fe de que aquel que no cometió pecado murió en la cruz por culpa de tus pecados, esa fe en aquel que no vino a formar una religión, sino a entablar una relación, a volver a unir nuestra comunión con ¿quién? Con Dios Padre, porque estábamos siendo enemigos de Él y ahora Él nos constituye ¿qué? Hijos de Él. Entonces eso nos lleva ¿a qué? A nuevamente al amor del Padre, como decía el hermano en la introducción, Juan 3:16. De tal manera nos amó el Padre, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que formemos una religión todos y nos reunamos acá. No, de tal manera nos amó el Padre, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Pero creer no es de la boca para afuera, es desde el corazón hacia mis acciones diarias. Y ese debe ser el fundamento de mi vida y de tu vida para pertenecer a la iglesia. El fundamento, mi roca fuerte, mi base sólida, mi todo, el Señor Jesús. Entonces yo te dejo una pregunta y te digo, realmente no yo, sino tómala como de parte de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Sé honesto y pregúntate, ¿a qué Jesús estoy siguiendo? ¿Qué estoy buscando de Jesús? ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Cómo estoy viviendo yo en relación a ese Jesús que yo profeso con mi boca? Casualmente el domingo pasado nos hablaban acerca de la hipocresía de los fariseos. Y te pregunto, ¿en tu propia vida te encuentras dentro de esa levadura? Que profesas una cosa y vives otra. ¿Quién es Jesús realmente para ti? ¿Quién es Jesús en el trato? ¿Quién es Jesús para ti en el trato que tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Quién es Jesús para ti en el trato que tienes como padre, como madre, con tus vecinos? Si realmente consideras que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que eres un creyente de Él, un discípulo de Él, vive conforme lo que Él vivió en esta tierra. Vive conforme lo que Él vivió en esta tierra. O puedes creer también, Jesús trajo un bonito mensaje, me gusta la comunión que se forma alrededor de la iglesia de los que creen en Jesús. Ahí hay gente buena, gente honrada, gente responsable, eso puede significar Jesús para vos, como también significó para otros. Jeremías, Elías, uno de los profetas, Juan el Bautista, pero no tienes el conocimiento real de quién es Jesús. Para terminar te voy a dejar un texto que quiero que meditemos y dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está refiriéndose a la iglesia, a los creyentes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, aquí nos está reflejando al Señor Jesús, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Ok? Entonces, toda lengua que ha reconocido, igual como Pedro lo reconoció, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora nosotros estamos llamados a reconocerlo. Y si hoy no lo reconoces, no te preocupes, que en aquel día va a venir con vara de hierro y vas a reconocer que Él es el Señor. Hoy tenemos la oportunidad de reconocerlo.
Revisa tu corazón. Mira cuánto te ama el Señor y cuánto ha hecho por ti. Dejó ese trono de gloria, como dice aquí, no se aferró, sino que siendo en forma de Dios, tomó la forma de hombre. Por amor a ti y por amor a mí. Se humilló a sí mismo, por amor a ti y por amor a mí. Fue crucificado, y sabemos que en la cruz solo iban los peores delincuentes. Fea la palabra, pero solo iban los malditos. Y ahí fue Él a ocupar nuestro lugar. A ocupar nuestro lugar. Pero Dios lo exaltó a lo sumo. A nosotros nos cuesta humillarnos. Nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta aceptar que nos equivocamos. Él se humilló por ti y se humilló por mí. No por un error de Él. Se humilló por ti, por tus errores, por tus pecados. Porque te amó. Y cuando reconoces este amor, tu corazón, Él lo cambia. Ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y te da un corazón perdonador. Medita en la palabra. Quiero que escuches esta alabanza. Que nos dice realmente quién es. Despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo hasta su vida entregar. En una cruz terminar, mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. La roca que fue puesta en Sión, el fundamento, la piedra angular se humilló, la piedra angular nos perdonó, la piedra angular nos amó aún cuando nosotros no le amábamos a Él. ¿Qué debemos de hacer nosotros que somos piedras pequeñas? Debemos fundamentarnos sobre aquel que lo hizo todo y lo dejó todo por amor a nosotros. Debemos de seguir su mismo camino y no llamarnos cristianos solo por congregarnos, sino que nuestra vida refleje
ese cristianismo que estamos tanto predicando. Subimos estados, subimos textos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tu vida demuestre que realmente eso que subes, eso que predicas, eso que dices, sea vivencial. Porque no es tanto lo que digas o lo que prediques, sino como tu vida refleja a la piedra angular. Como tu vida refleja a aquel que se dio por ti, aquel que te amó, que te perdonó, aquel que se humilló por culpa tuya, aquel que lo dio todo por ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor, por mostrarte a nosotros, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos muestra a ese Cristo. Gracias por venir desde los cielos por todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque siendo tú, Señor, de la creación, tomaste forma de hombre y diste tu vida para nosotros, para darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque con tu sangre pagaste ese precio precioso, Señor, por nuestros pecados. Ese precio alto, Señor, por nuestros pecados, Señor. Gracias por revelarte a cada uno de aquellos que te han conocido y que ahora viven conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gracia. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga. Cualquier consulta estoy a sus órdenes. Los esperamos el próximo domingo.